Nuestro siguiente conferencista, Mariano Esquivel, nos va a hablar sobre Jesús y el arte. Démosle un aplauso. Buenos días para todos. Bueno, vamos a dar comienzo a este vínculo que vamos a comenzar a ver desde hoy entre lo que fue la vida de Jesús y lo que es el arte tanto para él como para todos los seres humanos y también para todos los seres inteligentes creados por Dios. El Islam asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras y le será ordenado que las anime y fracasará y será entregado con ellas al fuego del castigo. Con esta perturbadora amenaza de la fe musulmana heredada de las tradiciones hebreas comienza uno de los cuentos de Jorge Luis Borges titulado Los espejos velados, y también damos inicio a esta exposición. Remontémonos entonces al año tercero de nuestra era e imaginemos al joven Jesús de apenas 9 años reclinado, dibujando en memoria y al carbón sobre el piso del aula de estudios el retrato de su profesor. Por esta época, nos cuenta el libro de Durantia, Jesús se atrevió a discutir la enseñanza del Chazán de que todas las imágenes, pinturas y dibujos eran de naturaleza idólatra. A Jesús le gustaba dibujar paisajes y modelar en arcilla una gran variedad de objetos, pero todo esto estaba estrictamente prohibido por la ley judía. Así que el escándalo suscitado por el retrato del profesor y el apego a la interpretación rabínica del segundo mandamiento por parte del padre de Jesús trajo como consecuencia que el niño no volviera a realizar ningún tipo de representación artística mientras permaneció en la casa de su padre, lo cual nos hace suponer la posibilidad de que eventualmente hubiese regresado al dibujo o al modelado en años posteriores, antes de la destrucción sistemática de toda obra física susceptible de ser conservada para la posteridad por parte del mismo maestro. Hasta antes de la aparición del libro Durantia, la idea de un Jesús artista era poco menos que inconcebible, debido principalmente al desconocimiento de la mayoría sobre la importancia del arte y su función en el desarrollo de los seres humanos. Para descubrir que el arte cumple una función primordial en la evolución de la especie humana, debemos comenzar por entender qué es arte, para luego desvelar su utilidad. Sin embargo, el libro Durantia desvela un misterio milenario hasta ahora insondable para críticos y filósofos, aun cuando ha sido desde el principio parte intrínseca de la intuición de los artistas de todos los tiempos y conocimiento potencial de todo ser humano habitado por un ajustador de pensamiento. El misterio revelado, es decir, la comprensión del arte, comienza cuando tomamos conciencia de esas 3 palabras claves continuamente reiteradas en el libro Durantia: la verdad, la belleza y la bondad. Podemos afirmar que el arte auténtico se fragua en la honestidad del hacedor para con su obra, que el arte es la búsqueda incansable de la belleza y que su propósito constructivo suscita la bondad. También podemos reconocer un hecho capital: la certidumbre de que por primera vez en la historia conocida, un libro logra unificar coherentemente disciplinas fundamentales antes separadas y parceladas, tales como ciencia, tecnología, filosofía y arte. Comencemos con el primer tema: la música. Retornemos ahora a los tiempos de Jesús, al año 2 de nuestra era. Nos cuenta el libro Durantia que en ese año
Jesús hizo arreglos para intercambiar productos lecheros por clases de arpa. Tenía una predilección especial por todo lo que fuese musical. Más adelante promovió el interés en la música vocal entre sus compañeros jóvenes. A los 11 años de edad ya era un arpista habilidoso y mucho disfrutaba tocando sus extraordinarias interpretaciones e interesantes improvisaciones para esparcimiento de su familia y amigos. En las noches de invierno de este año, los vecinos se hicieron el hábito de aparecerse por la casa para escuchar a Jesús tocar el arpa. Por 12 años cultivó Jesús la dicha de la música hasta el año en que su hermano Judá comenzó la escuela y Jesús tuvo que vender su arpa para afrontar el gasto. Así desapareció el último de sus placeres recreativos. Amaba tocar el arpa cuando tenía la mente cansada y el cuerpo fatigado, pero se consoló pensando que por lo menos el arpa no había caído en manos del cobrador de impuestos. Pero preguntémonos, ¿qué es la música para nosotros? Muchos afirman que en ella encuentran un estado de relajación, otros la prefieren para amenizar fiestas y bailar al ritmo de los temas populares, mientras algunos buscan en ella acomodar sus estados emocionales, esparcimiento, meditación, estados místicos o la imprescindible búsqueda de la belleza. La música es la más hermosa de las formas del tiempo y sabemos también que es una forma matemática. Es fácil notar que la música suscita estados anímicos en el escucha, que esos estados ejercen una influencia en la psique y por extensión en la mente. Sin embargo, la música es infinitamente mucho más que lo antes expuesto. El hombre prehistórico experimentó por primera vez la música en su forma más básica como exploración y anhelo religioso. La música fue evolucionando junto con la humanidad, haciéndose cada vez más compleja y rica tanto en su forma como en su alcance estético y conceptual. Rebasado el siglo XX y en los albores del siglo XXI, asistimos a una peligrosa etapa evolutiva de la música que exhibe una regresión a los ritmos básicos y primitivos de nuestros ancestros. Cuando contraponemos las formas musicales de ritmos básicos y retrógrados tan en boga hoy en día, con composiciones más complejas, podemos notar el abismo existente entre las dos estructuras que sustentan dichas formas musicales. Hoy es un hecho aceptado por muchos estudiosos que la música de Mozart incrementa la inteligencia de los niños y facilita el aprendizaje de las matemáticas, mientras científicos de la Facultad de Medicina y Biología de la Universidad de Oxford han descubierto que el escuchar reggaetón deteriora las estructuras mitocondriales de las células, ocasionando envejecimiento rápido y prematuro, así como propiciando tumoraciones y daños genéticos. Eso es literalmente tomado de ese estudio. Sobre aquellos ritmos primigenios que se repiten actualmente de forma anacrónica, nos dice el libro Durantier que estos primeros tipos de ritmo estimulan la reacción y el sentido amante de la música sin esforzar los poderes más elevados de la apreciación de la armonía y, por tanto, apetecen más, generalmente, a los individuos inmaduros o espiritualmente indolentes. Veamos algunos ejemplos de distintos tipos de música, comenzando por una muestra de lo más arcaico de la música ancestral, ilustrada con los dos primeros temas, para luego dar paso a dos composiciones que representan un elocuente ejemplo de sincretismo musical desde el punto de vista temporal y cultural, para finalmente dar espacio a una de las formas más elevadas de la música. Comenzamos con el primero. Lamentablemente el tiempo no nos permite escuchar más que algunos fragmentos.
Existen más de 100.000 distintas modalidades de manipulación del sonido, el color y la energía, técnicas análogas al empleo humano de los instrumentos musicales. Nuestros conjuntos de baile, nos dicen, representan indudablemente un intento burdo y grotesco de las criaturas materiales por alcanzar la armonía celestial de ubicación de los seres y de colocación de las personalidades. La armonía, la música de los 7 niveles de asociación melódica, es el único código universal de comunicación espiritual. Sin embargo, podemos ser optimistas y confiar que el arte y la música cumplirá su papel en el planeta, pues el libro de Urantia dice: no, entre comillas, no os desalentéis, algún día tal vez aparezca en Urantia un verdadero músico y pueblos enteros se embelezarán con el caudal magnífico de sus melodías. Un solo ser humano podría así cambiar por siempre el curso de una entera nación, aún de todo el mundo civilizado. Es literalmente verdad que la melodía tiene el poder de transformar un mundo entero. Para siempre, la música seguirá siendo el lenguaje universal de los hombres, los ángeles y los espíritus. La armonía es el discurso de ahora. El arte de la palabra. Numerosas veces el arte de la palabra, que denominamos literatura, ha incluido lo que luego hemos confirmado por vía de la revelación. Veamos algunos ejemplos. Relata el libro de Urantia que una vez comenzada la rebelión en el sistema de Satania, las huestes de Gabriel izaron la bandera de Micael, el emblema material del gobierno trinitario de toda la creación, los 3 círculos concéntricos azules sobre fondo blanco, frente a los ejércitos insurrectos. En la Divina Comedia, Dante Alighieri describe su periplo por el interior de la topografía del submundo y nos cuenta Giovanni Mariotti que el poeta florentino se ve obligado a emprender con la ayuda de Virgilio una larga desviación, puesto que para volver a Florencia debe bajar a lo largo de ciertos populosos escalones hasta el centro de la tierra, por donde queda el infierno, y luego llegar hasta las antípodas de Jerusalén, escalar una montaña que hay más allá y que es el purgatorio, desde cuya más alta grada se eleva a través de los cielos, de la luna, de Mercurio, de Venus, etc., hasta el Empireo, donde ve 3 círculos multicolores que son la Santísima Trinidad. Que los círculos vistos por Dante no sean azules, sino multicolores, no le resta asombro al paralelo con el texto urantiano. Podemos suponer desde luego que Dante Alighieri tuvo acceso, siquiera escuetamente, al conocimiento dejado por Maquiventa Melquisedec unos 3.200 años antes, ya que, de lo contrario, tendríamos que reconocer una admirable intuición por parte del poeta florentino o aceptar la posibilidad de acceso a otras fuentes desconocidas para nosotros, lo cual no debería ser tan sorprendente si nos fijamos en el caso de Swedenborg, que será citado más adelante. En el libro de Urantia podemos leer que la casa de los padres de Jesús también era frecuentada por los vecinos de Nazaret, que amén de buscar el disfrute musical del arpa, gustaban de escuchar las historias contadas por el joven maestro, que era un narrador magistral. Sabemos que entre el público preferido por el maestro destacaban los niños, siempre ansiosos por escuchar sus relatos. De hecho, las parábolas compuestas por Jesús durante su vida pública suponen una herramienta literaria destinada a la enseñanza. En la vida de Jesús nada es vano, y la importancia concedida al arte narrativo es, pues, un hecho prodigioso y aleccionador para nosotros. Ciertamente las palabras, la combinación de las palabras, ciertos encadenamientos de las palabras encierran algo más que semántica y suponen un poder creador que apenas vislumbramos. Al respecto, el escritor francés Marcel Deschaux escribió en 1892 lo siguiente: un gran poeta ha enseñado que la palabra no se puede perder porque es movimiento, potente y creativa, y que quizá en los límites del mundo sus vibraciones engendran otros universos, estrellas acuosas o volcánicas, nuevos soles en combustión. La idea no es nueva,
También Platón reivindicó el poder de la palabra, pero la confirmación más importante la encontramos en el libro Durantia al sostener que el Hijo Eterno es la palabra. Y dice así: cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, nos dice, obrando a través del Dios de la acción, constituyó la creación universal central y divino, el Padre dirigió la expresión de su pensamiento hacia la palabra del Hijo y al acto de su ejecutivo conjunto, al diferenciar su presencia en la bona de los potenciales de la infinitud. Y también en el siguiente párrafo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Regresando a los aciertos de la literatura, a los paralelos con el libro Durantia, cabe mencionar otro escritor inquietantemente intuitivo, el irlandés C.S. Lewis, quien en la década de los años 30, antes de la publicación del libro Durantia, del siglo pasado, escribió un conjunto de obras que tituló la Trilogía Cósmica, compuesta por 3 libros. El primero, Más allá del planeta silencioso; el segundo, Perelandra, un viaje a Venus; y el tercero, Esa horrible fortaleza. En el primero de ellos afirma Lewis que en otros mundos habitados por seres inteligentes, a nuestro hogar lo denominan el planeta silencioso, por estar confinado a un aislamiento, a una cuarentena que los mantiene incomunicados, luego de haberse sublevado el gobernante planetario, denominado por Lewis en su obra como el Yarza, y que desde entonces nuestros vecinos designan con el apelativo de El Torcido. En la trilogía cósmica, todos los planetas habitados están gobernados por un Yarza, es decir, un príncipe planetario, y en sus inicios reciben a un Adán y a una Eva, que fungen como cogobernantes. Según relata Lewis, al hijo creador de este universo local lo denominan Mallory. Otra trilogía imprescindible es la del escritor Enrique Barrios, autor de los libros de Ami. Aun cuando su orientación parece estrictamente infantil, es recomendable no subestimarlos, pues los libros de Ami se encuentran entre los más emparentados con la información contenida en el libro Durantia. Allí encontramos la descripción de planetas en diferentes etapas evolutivas, incluidos los que ya han alcanzado estados de luz y vida. En la obra de Barrios, Dios es el principio de todas las cosas que son, por demás, gobernadas por el amor. Y el arte ocupa idéntico lugar de importancia que para la quinta revelación. Las artes plásticas. En la cuarta parte del libro Durantia se relata la visita que hizo Jesús a la casa de un acaudalado judío griego en Jerusalén. Y nos dice: Flavio era un prosélito del portal, pues no había sido circuncidado ni bautizado, y puesto que mucho amaba lo bello en el arte y escultura, la casa que ocupaba durante su permanencia en Jerusalén era un hermoso edificio. Esta casa estaba exquisitamente adornada con tesoros invaluables que él había recogido aquí y allí en sus viajes por el mundo. Cuando se le ocurrió por primera vez invitar a Jesús a su casa, temía que el maestro pudiese ofenderse a la vista de tantas así llamadas imágenes. Pero Flavio estuvo agradablemente sorprendido cuando Jesús entró a la casa y, en vez de reprocharle el poseer estos objetos supuestamente idólatras esparcidos por toda la casa, manifestó gran interés en la colección entera e hizo muchas preguntas apreciativas sobre cada objeto a medida que Flavio lo acompañaba de cuarto en cuarto, mostrándole sus estatuas favoritas. El maestro vio que su anfitrión estaba sorprendido por su actitud positiva hacia el arte. Por consiguiente, cuando terminaron de ver la entera colección, Jesús dijo: porque sabes apreciar la belleza de las cosas creadas por mi Padre y hechas por las manos artísticas del hombre, ¿esperas que yo te reproche? Solo porque Moisés intentó combatir la idolatría y la adoración de los dioses falsos, ¿por qué deben todos los hombres ponerse en contra de la reproducción de la elegancia y la belleza? De aquí en adelante los hombres inteligentes podrán disfrutar
de los tesoros del arte sin confundir la apreciación material de la belleza con la adoración y servicio del Padre del Paraíso, Dios de todas las cosas y de todos los seres. Ahora, preguntémonos, ¿de dónde proviene el anhelo creativo de los seres humanos? Quien ha visto, por ejemplo, el Moisés esculpido por Miguel Ángel, ha sentido que posee una presencia y una energía que transforma por completo la manera en que lo vemos en los textos bíblicos y ya no es posible imaginarlo de otra manera. No es insólito entonces que se tome como verosímil la anécdota apócrifa que describe a Miguel Ángel arrobado de orgullo ante la perfección de su obra, descargando un golpe de martillo en el pie de su escultura recién terminada y demandando al mármol que hable. Probablemente con el célebre golpe quiso infundirle simbólicamente vida a su creación, así como en el libro de Génesis se relata que Dios exhalara vida a su hombre de barro en el jardín del Edén. El hecho de golpear la escultura pudiera interpretarse como un acto de pura soberbia o vanidad, pero ilustra un hecho maravilloso: la intuición de que el impulso creativo de los seres humanos es un legado, un don divino. Esa herencia creativa se manifiesta en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde la solución ingeniosa para un simple problema doméstico hasta las complejas soluciones implementadas en los problemas derivados de los macroproyectos arquitectónicos o de ingeniería contemporáneos. Todas las personas realizan a diario actividades creativas sin percatarse de ello. Lo han hecho por milenios. Desde el primitivo tallado de una punta de flecha de obsidiana, pasando por la edificación de las pirámides egipcias, hasta llegar hoy en día a la construcción de la Estación Espacial Internacional. Desde el austero dibujo de un niño hasta los soberbios murales de la Capilla Sixtina, todo es movimiento creativo y el desarrollo de esa capacidad redunda en crecimiento individual y en crecimiento colectivo. Ese crecimiento es vital para la superación de muchas de las dificultades que afligen a la humanidad, pues incrementa la sensibilidad y la inteligencia. Consumir arte, no queriendo decir con ello comprar arte, es tan necesario como cualquier otro bien inherente a la subsistencia de la especie. El cultivo del intelecto. Recordemos que el libro Urantia exalta el cultivo del intelecto y la estética tanto como el de la espiritualidad para el crecimiento progresivo del alma, lo cual hace necesario no descuidar ni encasillar estos aspectos. Veamos un ejemplo. Hacia 1758, el científico, teólogo y filósofo sueco Emanuel Swedenborg sostuvo que el cultivo de la inteligencia era indispensable para la salvación del alma. En el prólogo a la edición neoyorquina de Mystical Works, Borges escribe: Swedenborg había dicho que la redención del hombre debe ser no solo moral, sino intelectual. El escritor William Blake lo confirma y nos impone tres caminos de salvación: el moral, el intelectual y el estético. En 1745, a los 57 años, Swedenborg comenzó a experimentar una serie de experiencias místicas acompañadas de visiones en las que contempló esferas celestes con ciudades casi idénticas a las mansiones morontiales descritas en el libro de Urantia, pobladas por seres angelicales que conversaban con él y lo leccionaban sobre la vida y las labores de los sobrevivientes de la vida mortal. Nos cuenta Swedenborg que en aquellos paisajes celestiales vio a un eremita que en vida se había propuesto ganar el cielo a través de una vida ascética, confinándose en la soledad del desierto. Cumplido el propósito, al término de su vida, el eremita descubre que en el cielo no puede sostener ninguna conversación con los ángeles ni comprender la complejidad del paraíso, porque el aislamiento al que se sometió voluntariamente ha empobrecido sus capacidades intelectuales, estéticas y espirituales. De manera que, en un acto de misericordia, se le permite proyectar una representación ilusoria del desierto que habitó en la tierra y continuar repitiendo eternamente los rezos y mortificaciones que cultivó como único conocimiento, como única experiencia mortal. Razón por la cual Borges afirma que así como el Buda, Swedenborg reprueba el ascetismo, que empobrece y puede
puede anular a los hombres. Transcurridos 163 años de la muerte de Manuel Swedenborg, la revelación contenida en el libro Durantia, que rescata la enseñanza perdida del maestro, nos confirma el error del autoaislamiento, de las prácticas ascéticas, de la automortificación, la indiferencia intelectual y estética. Por tanto, inequívocamente, eludir el conocimiento, así como el cultivo y disfrute del arte, es una forma gradual de empobrecimiento. El arte es una fuerza anidada en el interior de todos nosotros y no surge para permanecer oculto, no existe para enigmatizar ni está dirigido a unos pocos privilegiados, ya que el arte, para ser, requiere invariablemente de un interlocutor, y ese interlocutor puede ser, sin excepción, cualquier persona. La dificultad primordial radica en la manera como cada quien se aproxima a su comprensión y a la convicción preestablecida que supone poseer estudios especializados en arte, lo cual es totalmente falso. Pues el arte empieza y termina en una necesidad arraigada en lo más profundo del hombre, surge como manifestación de su mundo espiritual e intelectual y actúa como vehículo de transformación. Por ello el arte no puede ser ajeno a ninguno de nosotros, y no puede ser ajeno porque el arte es una aproximación a la vida morontial en la existencia mortal. Es un intento de proyección en los mundos de estancia, una manifestación humana a medio camino entre el mundo material y el mundo espiritual. Nos cuenta el libro Durantia que el arte es morontia mortal, el campo intermedio entre el hombre material y el hombre espiritual. Utilidad del arte en la sociedad. Alguna vez, el escritor argentino Ernesto Sábato afirmó que uno de los muchos beneficios que el arte le brinda a la sociedad es que la preserva del peligro de caer en la locura. Puede parecer una exageración validar la afirmación de Sábato, pero deja de parecer un exceso cuando recordamos el estado demencial imperante durante los genocidios, por solo citar los más conocidos, de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, el realizado por José Stalin durante su gobierno, que terminó con la vida de 20 millones de sus compatriotas, las horrendas masacres en Bosnia en la década de los 90, las espantosas ejecuciones ocurridas en Ruanda entre Hutus y Tutsis, que dejó más de 800.000 muertos en 1994, y las múltiples atrocidades cometidas en todos los tiempos por motivos religiosos, raciales, políticos, económicos, territoriales, etc. En cambio, recordemos los beneficios ya citados de la música de Mozart. Entonces, nuestra historia está llena de actos demenciales, pero el fomento de la cultura en su sentido positivo, la masificación de la educación y la difusión de las artes contribuyen a modelar ciudadanos de mejor calidad humana, con mayor capacidad de discernimiento, menos predispuestos a la violencia y la barbarie, personas con sentido común, responsabilidad colectiva, es decir, miembros de una sociedad próspera. De manera que es erróneo pensar que en el arte, limitándolo únicamente a un objeto incomprensible o meramente decorativo y mercantil. El escritor alemán Hermann Hesse decía que la pobreza material fomentaba la pobreza espiritual, lo cual es cierto. Esa idea funciona también al revés. La pobreza espiritual desencadena la pobreza material, y la pobreza espiritual es también la consecuencia de la falta de educación y asimilación de los bienes culturales. Tristemente, esa pobreza espiritual ha contribuido al auge de la violencia y decadencia que han asolado desde siempre a la humanidad, desembocando en un efecto dominó que se amplifica incesantemente a todas las formas de pobreza. Fijémonos en el siguiente ejemplo. Hacia 1957, el líder del Estado chino Mao Zedong exponía en una conferencia lo siguiente: nuestra China tiene dos cosas, una, la pobreza, la otra, la ignorancia. Los chinos son analfabetos, el nivel de vida es muy bajo, el nivel educativo también. Nuestra revolución se sostiene sobre esos dos pilares. Si China se convierte en un país próspero y alcanza el nivel de vida como los del mundo occidental, la gente ya no va a querer revolución.
lo expresado por Mao sigue teniendo vigencia. La pobreza, la ignorancia y la insensibilidad son indispensables para que el mal prospere. Demos crédito o no a la teoría de Sábato, lo innegable es que todo aquel que complemente su existencia con el cultivo del arte en todas o en cualquiera de sus manifestaciones no puede ser sino mejor persona. Una sociedad que se desarrolle sanamente produce, consume y fomenta el arte como un bien cultural, intelectual y espiritual aunado a la educación regular. El arte, como lo podemos experimentar actualmente en este planeta, es apenas un tenue espejismo que vislumbra las emociones estéticas que nos deparan los mundos de morada, en donde nos aguarda una experiencia más plena y enriquecedora de lo que llamamos arte. En la segunda parte del libro de Urantia puede leerse lo siguiente: comenzaréis por primera vez a obtener un vistazo de estas artes trasplantadas de abona en los mundos de morada, y su belleza y vuestra apreciación de su belleza aumentarán y se volverán más brillantes hasta cuando lleguéis a las salas espirituales de Salvington y contempléis las obras maestras inspiradas de los artistas excelsos de los reinos espirituales. Por tanto, aprender que el arte es un elemento del alma de todo ser humano y una necesidad vital no es algo quimérico y está al alcance de todos. Poseer la información necesaria, los conocimientos para decodificar formalmente una obra de arte no es imprescindible para que un observador de cualquier época, cultura, nivel educativo se comunique, se conmueva y deleite si la obra es en sí verdaderamente arte. Tal es el caso de obras como el maravilloso Taj Mahal, levantado por Yahar para simbolizar un amor infinito y un dolor infinito, o el Guernica de Picasso, que denuncia los horrores de la guerra, la violencia irracional instaurada aún en la naturaleza del género humano. No se requiere saber de física o movimiento cinético para sentir esa suerte de magia singular emanada de la contemplación de las esferas flotantes de Jesús Soto, o para ver los colores de las pinturas de Piet Mondrian como otra forma de música. Ni hace falta desvelar ningún misterio arcano para sentir cómo la música de Brahms traspasa el pecho cuando la escuchamos, ni ser literato para honrar la amistad que nos legó Cervantes y acompañar con tristeza al Quijote en su lecho de muerte, sabiendo que quien muere es un amigo, ni para sentir el amor y el dolor que sintió Efraín cuando falleció María, pues el arte de Jorge Isaac supo transmitirlo para todos y para siempre. Estos ejemplos fehacientes demuestran la sencillez y espontaneidad con la cual el arte se relaciona con todos, más allá del tiempo y el espacio, convirtiéndose en lo que con justicia llamamos arte universal. En la vida de Jesús no faltó el arte y nos enseñó que no debe faltar en la vida de ningún ser humano. Finalmente, quedémonos con la siguiente cita extraída del libro Urantia que resume elocuentemente el propósito del arte, y dice así: la misión elevada de todo arte es, mediante sus ilusiones, anticipar una realidad universal más elevada, cristalizar las emociones del tiempo en el pensamiento de la eternidad. Muchísimas gracias. Luces, cámara. Bien, ¿alguna pregunta o alguna acotación o algo que alguien quiera decir? Por favor, entonces aquí con el micrófono. gracias. Excelente conferencia. Muchas gracias y pues muchas cosas se pueden decir más aún sobre el arte de Jesús. Quería yo señalar que arte hay a unos niveles que no imagina uno, que es el arte de armonizar la familia y la sociedad, ¿no? Eso es un arte también, y es uno de los artes que logró Jesús
esas relaciones públicas, que siempre es un arte y a veces se nos olvida. Sí, eso se puede simplificar de una manera sencilla. Todo lo que pueda alcanzar niveles altos de belleza, o sea, lo que nosotros denominamos filosóficamente estética, pues termina siendo una forma del arte. En la exposición que les hice, que es sumamente escueta porque deja de lado una cantidad de cosas, no menciona, por ejemplo, la arquitectura, no habla de los artesanos celestiales, o sea, son muchísimas las cosas que deja de lado. Lamentablemente tampoco, por un problema técnico que se presentó, pudimos ver los videos son parte importante de lo que debía acompañar el sonido, pero de cualquier manera pues sí tenemos una noción. Pero la vida de Jesús, si nosotros la contemplamos, aquí en Urania, para no irnos más lejos, es simplemente una manifestación artística de altísimo nivel de lo que puede llegar a ser un ser humano en todos los aspectos de su vida. No solamente lo que nosotros denominamos arte cuando vemos un cuadro, cuando escuchamos música o vemos una obra de teatro o una película, o sea, esas son manifestaciones del arte, algunas, pero hay muchas, y el arte es en realidad una sola cosa. Y como se dice por ahí en alguna parte del texto, todas las cosas están vinculadas, ¿no?, de manera obvia, de manera que nosotros podemos percibir, pero también por vínculos secretos. Todo es una sola cosa, nada está divorciado. Somos nosotros los que hemos parcelado el mundo, a veces para poderlo entender. Que recordemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu, y que todos tenemos una amistad en Claro, eso es. Por lo tanto, no debemos aplastar esa potencialidad que nos han dado de ser artistas, ocupándonos en otras cosas que no nos van a desarrollar. Claro. La invitación es esa: busquemos ese artista interno y dejemos que Dios derrame a través de nosotros todo ese potencial. Sí, gracias. Ha sido el propósito de esta exposición resaltar el hecho de que todos los seres humanos, sin excepción, tienen capacidades artísticas. Eso es un don que nosotros recibimos. Como se dice en el texto, todo ser inteligente, habitado por un ajustador de pensamiento, tiene ese potencial. Que nosotros lo aletarguemos o que lo engavetemos, que lo olvidemos, sobre todo por causa de las angustias cotidianas, los problemas cotidianos, eso será otra cosa, pero que todo el mundo puede tanto ser creativo como tener la capacidad de disfrutar el arte en todas sus manifestaciones, eso es así. Y me consta. De pronto es algo para llegar, que a mi modo de ver también lo veo como arte. Cuando Jesús estaba pequeño, en una de las visitas que él hizo con su padre José a una de las ciudades, creo que fue de Grecia, que había unos Juegos Olímpicos, y él le fascinaron, o sea, el deporte también está metido dentro del arte. Sí, y ellos dicen que son verdaderos. Claro, son unos artistas. De Entonces él quedó fascinado con eso, pero fue truncado porque su papá no, mejor dicho, para ellos fue algo, un escándalo que Jesús quisiera promover los juegos, el deporte en sí. Entonces yo pienso que el deporte también está metido dentro del arte. Agregar un poquito que el arte como manifestación del espíritu. Entonces, esa es una manifestación del espíritu, pero al mismo tiempo es acción. Entonces, esa acción provoca reacción. O sea, al escuchar la música, los diferentes tipos de música, siempre te está provocando en tus sentimientos reacciones, ¿verdad? Así, en tu ser. Igual que la naturaleza misma, los paisajes. La naturaleza es parte de exacto, todo, del arte universal. Exacto. Entonces, sí, definitivamente el arte viene de lo divino. Nos dice el libro Durante que los artesanos celestiales crean con formas vivas. Es algo que, para tener una noción de lo que eso puede ser, se parecería, por ejemplo, al paisajismo, a los jardines que están concebidos desde el principio con una intención estética y que son cosas que tienen un efecto muy poderoso en los seres humanos. De hecho, una cosa que deberíamos buscar continuamente es acercarnos a la belleza. Cuando uno crea en su vida cotidiana la presencia de la belleza, entonces uno va a propender a eso. Uno se da cuenta que las personas, en la medida que son más descuidadas y en que se sienten más cómodos dentro de ciertos
lugares o ciertos ambientes que son muy desagradables, pues se van convirtiendo en eso crea un efecto. Entonces uno tiene que llenarse de belleza y buscarla continuamente, la belleza en todas las cosas. Lo que vivimos anoche, pienso que ahí estaba presente los artesanos, lo que estaba diciendo, porque fue toda una manifestación, primero física, de crear música sin tenerla, de crear sensaciones, de ser vivos con todo el mundo. Es ese preparado arte, donde hay entrega completa, donde hay belleza, donde hay entusiasmo, y el tiempo no estaba, el espacio no estaba, simplemente era un amor tan grande de venir a nosotros. Es el preparado arte. Mauricio, por favor. Bueno, profesor Esquivel, alguien dijo que donde terminan las palabras comienza la música. Anoche, cuando terminaron las palabras de inauguración de este maravilloso congreso, nos prendimos al son de la cumbia colombiana. Todos bailamos, todos nos regocijamos y sentimos la patria dentro del corazón, la música de nuestra patria. Entonces, cuando nosotros nos elevamos con la música de los grandes autores, Bach, Beethoven, Mozart, ¿cómo no mencionar, por ejemplo, en este momento el tercer movimiento de los brandenburgueses de Bach, que es una melodía asombrosa, ese preludio es hermoso? Entonces, eso nos transforma y verdaderamente nos pone nuestra mente y nuestro ser en comunicación con Dios. Pero, precisamente por esos dos casos que yo cito en este momento, no podemos descartar toda la obra musical de los pueblos, no la podemos excluir, ¿no es cierto, profesor? No, de ninguna manera. Lo que pasa cuando yo hice una selección de música, lo hice con la intención de que viésemos dos cosas. Una, la diferencia entre las estructuras musicales, las estructuras de esas formas musicales, pero la otra también porque allí se nota que ha habido un proceso de cambios. Ese proceso de cambios que tuvo inicio con el intento que estaba haciendo el hombre primitivo, aquellos ancestros tratando de encontrar la música y encontrar sonidos con un sentido estético y que estaba además asociado a la búsqueda religiosa. Eso ha seguido un proceso, ¿okay? Es un proceso importante. Se supone que nosotros tenemos que continuar en ese proceso evolutivo de la música, no queriendo decir con esto que debemos desconocer las formas musicales anteriores, pero lo que sí es cierto es que existen en este momento algunas manifestaciones de la música que yo pondría entre gigantescas comillas, que están creando una situación de reversión, ¿no? Una situación retrógrada que está causando daño espiritual e intelectual. Basta con que ustedes escuchen las letras de algunas canciones y se fijen completa, exactamente, se fijen en la manera como están estructurados esos ritmos, que son extremadamente básicos y que llegan exactamente a lo que fue la manifestación musical del hombre primitivo, y volver a ese estado sería sumamente nocivo para la civilización, para los seres humanos en general. Recordemos que en alguna parte dice el libro de Durantia, y yo lo cité hoy, de que en algún momento podemos llegar a tener aquí en Durantia un músico que puede tener la capacidad, el potencial de transformar incluso el planeta. Así de importante es el arte, y por lo mismo también en ese proceso larguísimo de crecimiento que tenemos que seguir nosotros en el mundo de Morada y más allá, el cultivo del arte sigue estando presente y cada vez expresado a mayores niveles de complejidad. Si nosotros escuchásemos en este momento algunas de las formas musicales morontiales, seguramente seríamos incapaces de entenderlo, pero es que no estamos preparados para ello. Pero sí tenemos que comenzar a prepararnos aquí para ese cambio, para ese momento en el que vamos a comenzar a crecer estéticamente. Andrés, yo quiero felicitar al profesor Mariano y agradecerle por sus conferencias. Es un excelente resumen de lo que es Durantia y el arte.
Hay un ejemplo que me gustaría traer a colación que es muy importante porque las iglesias no han escapado a esta influencia del arte y particularmente de la música. Los cantos gregorianos que deben su nombre a, si mal no recuerdo, a Gregorio X el Sabio, que fue papa de la Iglesia Católica, desarrolló estos cantos antes de ser papa porque en su labor misionera tuvo que visitar la India y Oriente. Los cantos gregorianos están basados en los mantras de la India. Eso me parece muy interesante porque pues, no solo en la Iglesia Católica sino en otras religiones uno encuentra ejemplo de cómo lograr estados espirituales mediante la música y también, si se quiere, mediante estas sustancias como la mirra y el incienso. Y pues esta noche los invito a estar viendo la página 499 y la página 500, los invito a repasar esta noche en el calor de sus hogares, que complementa muy bien lo que el profesor Mariano nos mostró. Una última pregunta ya de Tito, por favor. Es un aporte, sencillamente que la revelación nos da el resumen del arte cósmico diciéndonos que es la unión de los contrastes, la unión de Dios y el hombre, la unión de lo material y lo espiritual es la expresión máxima del arte y nos define la fealdad diciendo que el ateísmo es el máximo de la fealdad por estar carente de la divinidad. No solo eso, es una forma de manifestar incapacidad intelectual, porque una persona inteligente no puede ser ateo, o sea, es absurdo. De hecho, porque no hay ninguna persona, creo yo, al menos no he visto ninguna donde quienes se dicen a sí mismos ateos, que no creen en alguna cosa. En alguna cosa creen, o creen en sus ideologías políticas, o creen en la ciencia, o creen en alguna cosa, en algún lugar ha puesto su confianza. Entonces no son ateos, eso no se puede porque la naturaleza humana fue concebida para no poder llegar a ese estado. Que paulatinamente un ser humano sea capaz de anularse, hasta perder la capacidad de formar su alma, de crear alma, e incluso llegar a perder la capacidad del pensamiento, es incluso un acto de la voluntad inteligente. No es la incapacidad de poder creer, tampoco es haber dejado de creer, simplemente la desidia elegida, como en el caso de Eremita del cuento. Muchísimas gracias. Vamos entonces a